Desde hace más de un siglo, el mundo católico ha estado rodeado de misterio e intriga. En 1917, la Virgen María se apareció a 3 humildes pastorcitos en Fátima, Portugal, revelándoles 3 secretos que marcarían la historia de la humanidad. Sin embargo, hubo uno, el más enigmático, el más temido, que fue ocultado durante décadas por la Iglesia: el tercer secreto de Fátima. Este secreto ha dado lugar a innumerables teorías, desde advertencias sobre guerras y catástrofes, hasta crisis espirituales que afectarían el corazón mismo de la Iglesia. Para que puedas estar preparado para lo que viene, es crucial actuar ahora. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje de reflexión, fe y conversión. Este es tu momento. No lo dejes pasar. Abre tu corazón a los mensajes de María. Comprométete a transformar tu vida y ser parte de la luz que resistirá las sombras que se avecinan. La oración es la clave, y en este canal serás guiado paso a paso para fortalecer tu conexión con Dios. No esperes más. Suscríbete y toma el primer paso hacia la salvación. El tiempo es ahora. Actúa con valentía. Muchos se han preguntado qué tanto de este mensaje sigue oculto. ¿Por qué la jerarquía eclesiástica ha sido tan cautelosa en revelarlo? Hoy, finalmente, el Papa Francisco rompe el silencio. Algo extraordinario ha sucedido. Las palabras de la Virgen vuelven a cobrar fuerza en estos tiempos de confusión. Lo que estás a punto de escuchar es un llamado urgente y podría ser el mensaje más importante de tu vida. Acompáñame en este viaje hacia la verdad detrás del tercer secreto de Fátima. Para seguir recibiendo mis videos, debes suscribirte al canal ahora mismo, o puede que nunca vuelvas a verlos. Portugal, año 1917. El mundo estaba sumido en el caos. La Primera Guerra Mundial desgarraba naciones enteras, llevando muerte y sufrimiento a millones de familias. La desesperación se extendía como una sombra, y en ese oscuro panorama surgió un rayo de luz desde el cielo, una esperanza que cambiaría para siempre la vida de 3 niños, y más allá de eso, el destino espiritual del mundo. Fátima, un pequeño y tranquilo pueblo rural, fue el lugar elegido para un mensaje divino de extrema relevancia. La Virgen María, en su infinita misericordia, decidió aparecerse a 3 pastorcitos, Lucía dos Santos y sus primos Jacinta y Francisco Marto, con un propósito que hasta hoy sigue resonando en los corazones de millones de personas. Todo comenzó el 13 de mayo de aquel año. Los 3 niños, como de costumbre, estaban cuidando de su rebaño en un campo llamado Cova da Iria. De repente, una luz brillante los envolvió. No era el sol, era algo mucho más glorioso. Frente a ellos apareció una mujer de radiante belleza, vestida de blanco, que les transmitió una profunda paz. Se presentó como la Virgen María y les pidió que regresaran a ese lugar el mismo día durante 6 meses consecutivos. Lucía, la mayor de los 3, tomó la responsabilidad de dialogar con la Señora Celestial, mientras que Jacinta y Francisco, aún sorprendidos, observaban con reverencia. La Virgen no vino con mensajes dulces o tranquilizadores desde el principio. Sus palabras fueron claras. El mundo debía arrepentirse de sus pecados, pues si no lo hacía, se avecinaban terribles castigos. En aquellas primeras apariciones, la Virgen insistió en la importancia de la oración, especialmente el rezo del rosario, y en la necesidad de sacrificios para la conversión de los pecadores. Sus palabras resonaban con una urgencia que los niños apenas podían comprender del todo. Sin embargo, su fe inquebrantable los llevó a obedecer sin vacilaciones, a pesar de las burlas y la incomprensión de los adultos que los rodeaban. Con el paso de los meses, cada aparición atraía a más personas. La noticia se había propagado rápidamente, y una multitud comenzó a congregarse en Cova da Iria para presenciar lo que muchos consideraban un milagro en marcha.
La Virgen María prometió un gran signo para el 13 de octubre, el día de su última aparición. Aquel día, más de 70.000 personas acudieron al lugar bajo un cielo nublado y lluvioso. Entre los presentes había escépticos, fieles, periodistas y autoridades civiles, todos con el corazón lleno de expectativa o escepticismo. Y entonces sucedió lo que se conoce como el milagro del sol. La multitud presenció un fenómeno extraordinario. El sol, según numerosos testimonios, comenzó a girar sobre sí mismo, emitiendo luces de distintos colores y descendiendo en zigzag hacia la tierra. La gente, aterrorizada, pensó que el fin del mundo había llegado. Sin embargo, tras unos minutos, el sol volvió a su lugar habitual y la tierra, que minutos antes estaba empapada por la lluvia, apareció completamente seca. Muchos se arrodillaron llorando, convencidos de que habían presenciado una intervención divina. Tras aquel milagro, los mensajes de la Virgen cobraron aún mayor importancia. Fue en estas apariciones donde se revelaron 3 secretos proféticos, conocidos hoy como los 3 secretos de Fátima. Sin embargo, en aquel momento, estos secretos fueron confiados únicamente a los 3 pastorcitos, quienes los mantuvieron en silencio siguiendo las instrucciones de la Virgen. No sería hasta años después que estos mensajes empezarían a ser divulgados, provocando un impacto sin precedentes en la Iglesia Católica y en la humanidad. El primero de los secretos era una visión aterradora del infierno, un recordatorio del destino al que están condenadas las almas que mueren en pecado mortal. Este mensaje subrayaba la gravedad del pecado y la urgencia de la conversión, una verdad espiritual que, aunque difícil de aceptar, se mostraba como un llamado al amor y la misericordia de Dios. El segundo secreto se centraba en los peligros del comunismo y la necesidad de consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María, algo que se haría finalmente en 1984 por el Papa Juan Pablo II. Estos 2 secretos, aunque inquietantes, fueron comprendidos como advertencias destinadas a prevenir mayores tragedias. Sin embargo, el tercer secreto permaneció oculto por mucho más tiempo. Solo fue revelado parcialmente en el año 2000 y hasta el día de hoy sigue envuelto en misterio y controversia. Algunos creen que el Vaticano no ha dado a conocer todo el contenido del mensaje, mientras que otros consideran que las profecías ya se cumplieron. Pero lo que resulta innegable es que las palabras de la Virgen contenían una profunda preocupación por el futuro de la humanidad, un futuro marcado por pruebas espirituales que ya comenzaban a vislumbrarse en la época de las apariciones. Las apariciones de Fátima fueron un momento decisivo para la fe católica. No solo reforzaron la importancia de la devoción mariana, sino que también ofrecieron una guía espiritual para tiempos de crisis. La Virgen María se presentó como una madre preocupada por sus hijos, llamando a la humanidad a un cambio profundo. Los niños, a pesar de su corta edad, comprendieron la magnitud de este mensaje y dedicaron el resto de sus vidas a difundirlo. Jacinta y Francisco morirían poco después, víctimas de una epidemia, mientras que Lucía se convertiría en monja carmelita y dedicaría su vida a la oración y la divulgación de las palabras de la Virgen. Hoy, más de 100 años después, el mensaje de Fátima sigue siendo tan relevante como entonces. En un mundo que parece caminar al borde del abismo, las advertencias de la Virgen nos invitan a detenernos, a reflexionar sobre nuestras vidas y a buscar una renovación espiritual. Porque al fin y al cabo, su mensaje no es de condena, sino de esperanza, una llamada al arrepentimiento, al amor y a la fe en el poder redentor de Dios. A lo largo de las 6 apariciones de la Virgen María en Fátima, el mensaje que dejó a los 3 pastorcitos se dividió en 3 partes, conocidas como los 3 secretos. Los 2 primeros secretos fueron revelados al mundo años después,
pero su contenido sigue siendo profundamente impactante. Desde el principio, la Virgen no se anduvo con rodeos. El destino eterno de las almas y el sufrimiento causado por el pecado eran temas centrales en sus revelaciones. Su mensaje era claro y urgente, un recordatorio de que las elecciones humanas, tanto a nivel individual como colectivo, tienen consecuencias que trascienden esta vida. El primer secreto fue una visión desgarradora. La Virgen María mostró a los niños el infierno. Lucía describió más tarde esta visión con detalles estremecedores. Vieron un mar de fuego, donde estaban sumidas innumerables almas, entre gritos de desesperación y terror. Demonios con formas grotescas también se mostraban en este espantoso panorama, generando un profundo impacto en los tres pequeños. Jacinta quedó tan conmocionada que, durante el resto de su vida, no pudo hablar del infierno sin lágrimas en los ojos. La visión no fue solo una advertencia para asustar a los niños, sino un llamado a toda la humanidad para reflexionar sobre la gravedad del pecado y la necesidad de recurrir a la misericordia divina. La Virgen explicó que muchas almas se condenan porque no tienen quien ore ni se sacrifique por ellas. Este mensaje resaltó la importancia del sacrificio y la oración por la conversión de los pecadores, algo que los niños tomaron muy en serio. Desde ese momento comenzaron a ofrecer sacrificios por las almas necesitadas, incluso soportando el hambre, la sed y el rechazo social con una valentía impresionante para su corta edad. El segundo secreto estaba estrechamente ligado al futuro político y espiritual del mundo. En él, la Virgen advirtió sobre el estallido de una nueva guerra si los hombres no se arrepentían y dejaban de ofender a Dios. La Virgen predijo que una luz extraña iluminaría el cielo como señal de que el castigo estaba próximo. Y así fue. En 1938, una aurora boreal inusualmente brillante se observó en varias partes de Europa, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esta parte del mensaje también hizo una advertencia específica sobre Rusia, un país que se encontraba en plena revolución comunista. La Virgen pidió que Rusia fuera consagrada a su Inmaculado Corazón para evitar que sus errores se propagaran por el mundo, trayendo guerras, persecuciones a la Iglesia y sufrimientos para muchos cristianos. Si se realizaba la consagración, prometió que Rusia se convertiría y se alcanzaría un periodo de paz. Sin embargo, si no se atendía a esta petición, el comunismo se extendería, causando estragos espirituales y materiales en varias naciones. Esta profecía se cumplió de forma aterradora. Tras la revolución bolchevique, el comunismo no solo se consolidó en Rusia, sino que se extendió a otros países, dando lugar a dictaduras y persecuciones religiosas que llevaron al martirio de innumerables fieles. La Virgen sabía que estas pruebas serían devastadoras si la humanidad no cambiaba su rumbo, pero también dejó una esperanza, la promesa de que, al final, su Inmaculado Corazón triunfaría. Aunque la petición de consagrar a Rusia fue un tema controvertido durante décadas, finalmente el Papa Juan Pablo II realizó este acto en 1984, junto con los obispos del mundo. Poco después, el comunismo en Europa del Este comenzó a desmoronarse de forma sorprendente. La caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética fueron vistos por muchos como el cumplimiento de la promesa de la Virgen. Sin embargo, algunas voces dentro de la Iglesia han señalado que, aunque el comunismo se debilitó, los errores mencionados en el mensaje de Fátima no han desaparecido por completo. De hecho, siguen manifestándose de formas diferentes, como el relativismo moral, el secularismo y la creciente indiferencia hacia la fe. Estos dos primeros secretos también tocan un punto central en la espiritualidad cristiana, la necesidad de confiar plenamente en la intercesión de la Virgen María. Ella se presentó en Fátima no solo como una mensajera,
sino como una madre amorosa que desea proteger a sus hijos de los peligros físicos y espirituales. Su inmaculado corazón, un símbolo de pureza y amor, es el refugio seguro al que los creyentes deben acudir en tiempos de tribulación. A través del rezo del rosario y la práctica de los primeros sábados, María invitó a todos a unirse en oración por la paz del mundo y la conversión de los pecadores. Los mensajes de estos dos secretos no pierden relevancia con el paso del tiempo. El mal sigue acechando a las almas y el llamado a la conversión es más urgente que nunca. El mundo continúa enfrentando conflictos, crisis sociales y espirituales que parecen confirmar las advertencias de la Virgen. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, también se mantiene viva la esperanza de que con fe y oración se puede alcanzar un cambio profundo en la humanidad. La Virgen nos asegura que la batalla final entre el bien y el mal ya tiene un desenlace prometido, el triunfo de su inmaculado corazón. Así, los dos primeros secretos de Fátima nos recuerdan que la lucha espiritual es real, pero que no estamos solos en ella. Dios, en su infinita bondad, nos ha dado a María como guía y protector. Depende de nosotros escuchar sus palabras, responder a su llamado y trabajar para que la luz de la fe nunca se extinga en nuestros corazones. El tercer secreto de Fátima ha sido desde su revelación parcial en el año 2000, motivo de un intenso debate y una interminable serie de teorías y especulaciones. Mientras los dos primeros secretos describieron con claridad eventos de gran impacto espiritual y geopolítico, el contenido del tercero parecía envuelto en un simbolismo que ha sido interpretado de múltiples maneras durante décadas. Muchos creyentes, teólogos e incluso figuras dentro de la Iglesia se han preguntado por qué el Vaticano decidió mantenerlo en secreto tanto tiempo. ¿Qué contenía ese mensaje que podía ser considerado demasiado inquietante para ser revelado en su totalidad? La expectación fue tal que algunos imaginaron que el secreto podía anunciar una catástrofe mundial o incluso el fin de la humanidad. Pero, ¿qué fue realmente lo que la Virgen María confió a los pastorcitos aquel día y por qué existe una persistente sensación de que no se nos ha contado todo? Para entender el impacto de este enigmático secreto, es necesario regresar al 13 de julio de 1917, cuando les dio a Lucía, Jacinta y Francisco las tres partes del mensaje. Según el relato de Lucía, esta tercera parte se presentó en forma de una visión. Los niños vieron a un ángel que portaba una espada flamígera, lista para castigar al mundo. Pero la Virgen detuvo la ejecución de este castigo con la luz que emanaba de sus manos. Acto seguido, presenciaron una escena que ha dado lugar a numerosas interpretaciones. Un obispo vestido de blanco, que muchos han identificado con el Papa, ascendía a una montaña empinada donde era finalmente asesinado, junto a otros obispos, sacerdotes y laicos. Los niños también contemplaron una ciudad en ruinas llena de cadáveres y un mundo devastado por la violencia. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para protección y salvación en nuestra vida. Así que descarga ahora mi libro digital, La oración poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas. Por lo tanto, es crucial actuar ahora para que el acceso a la oración poderosa de la Virgen María sea ahora, antes de que se agoten las unidades. Cuando esta visión fue revelada oficialmente en el año 2000, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI, intentó ofrecer una interpretación de lo que significaba la Iglesia.
Explicó que el obispo vestido de blanco era una referencia al atentado contra el Papa Juan Pablo II, ocurrido en 1981, cuando el pontífice fue gravemente herido por un disparo en la Plaza de San Pedro. Según esta interpretación, la Virgen había intervenido milagrosamente para salvar la vida del Papa, cumpliendo así el significado simbólico del secreto. Sin embargo, esta explicación dejó insatisfechos a muchos fieles, quienes no podían entender cómo una visión de tal magnitud se reducía solo a un evento específico en la historia. ¿Acaso había elementos de la visión que el Vaticano había decidido no divulgar? Algunos críticos argumentaron que el tercer secreto en realidad contenía un mensaje mucho más profundo relacionado con una crisis interna en la Iglesia. Según diversas fuentes, entre ellas testimonios de figuras cercanas a Lucía, el contenido del secreto podría estar advirtiendo sobre una gran apostasía, es decir, una pérdida masiva de la fe dentro de la misma Iglesia. Esta hipótesis ha sido alimentada por declaraciones de sacerdotes y cardenales que conocieron el mensaje antes de su publicación. El cardenal Sciapi, teólogo del Papa Juan Pablo II, afirmó en una ocasión que el tercer secreto hablaba de cómo la gran apostasía comenzaría desde lo más alto de la Iglesia. Estas palabras han sido interpretadas por algunos como una advertencia profética sobre divisiones internas, corrupción y la propagación de errores doctrinales. No es difícil entender por qué esta idea genera tanta controversia. Si el mensaje de la Virgen contenía una advertencia sobre una crisis espiritual dentro de la propia Iglesia, el impacto de dicha revelación habría sido enorme, especialmente en una época en la que los escándalos y tensiones ya afectaban a la fe de muchos creyentes. Sin embargo, la Iglesia ha sostenido que no existe ninguna parte oculta del secreto y que la visión debe interpretarse en el contexto de la lucha constante entre el bien y el mal, así como del papel central del sufrimiento en la misión redentora del cristianismo. Otro aspecto que ha intensificado el misterio es el silencio que rodeó al secreto durante más de 40 años. En 1960, cuando muchos esperaban que el Papa Juan XXIII lo revelara, el Vaticano decidió que el contenido debía permanecer reservado, lo que generó una ola de especulaciones. Algunas voces dentro del ámbito católico comenzaron a difundir teorías sobre desastres naturales, guerras nucleares y otras catástrofes apocalípticas. Incluso circuló una falsa versión del secreto, atribuida a supuestas filtraciones, en la que se hablaba de un castigo divino que acabaría con gran parte de la humanidad. Estas interpretaciones sensacionalistas desviaron la atención de lo que realmente se había dicho en Fátima, fomentando miedo e incertidumbre en vez de la esperanza que la Virgen quiso transmitir. Lo que no puede negarse es que el tercer secreto, sea cual sea su interpretación final, contiene un llamado al arrepentimiento y a la conversión. La visión del mundo devastado, del sacrificio de los mártires y de la intervención de la Virgen refleja una realidad espiritual que atraviesa los siglos. El pecado tiene consecuencias, pero la misericordia de Dios siempre está dispuesta a intervenir si sus hijos regresan a Él. La Virgen María, en su mensaje, no busca sembrar el terror, sino advertirnos con amor de los peligros que enfrentamos cuando nos alejamos de la fe. En el mundo actual, donde la confusión espiritual y la pérdida de valores parecen estar en aumento, el mensaje de Fátima sigue siendo inquietantemente relevante. La visión del obispo vestido de blanco nos recuerda que la Iglesia está llamada a atravesar pruebas difíciles, pero que el sacrificio y la fidelidad nunca serán en vano. Al final, la Virgen prometió que su inmaculado corazón triunfaría. Esta es la esperanza que debe guiar a todos los que buscan comprender el misterio del tercer secreto. Un recordatorio de que,
Aunque las tinieblas puedan parecer abrumadoras, la luz de la fe siempre prevalecerá. La publicación del tercer secreto de Fátima en el año 2000 fue presentada como un intento de cerrar décadas de especulación y misterio en torno a uno de los mensajes más esperados por los fieles católicos. Sin embargo, en lugar de disipar las dudas, este acontecimiento dio lugar a nuevas interrogantes. El anuncio fue hecho por el Papa Juan Pablo II, quien confió la explicación del secreto al entonces cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La revelación incluía un texto breve en el que se describía la visión del obispo vestido de blanco que subía a una colina, pasando por una ciudad en ruinas mientras rezaba por las almas caídas. Finalmente, este obispo, rodeado de clérigos y laicos, era asesinado por un grupo de soldados. La escena parecía ser un relato simbólico, pero muchos no pudieron evitar preguntarse si todo el mensaje había sido revelado o si aún había algo más escondido. Desde el momento en que se hizo público, se explicó que esta visión había tenido su cumplimiento en el atentado contra el Papa Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1981, día aniversario de la primera aparición de la Virgen en Fátima. Según el relato oficial, el disparo que casi le quitó la vida fue detenido milagrosamente por la intercesión de la Virgen. El mismo Papa expresó su profunda devoción a Nuestra Señora de Fátima, convencido de que había sido protegido por ella en aquel dramático momento. La bala extraída de su cuerpo fue colocada posteriormente en la corona de la estatua de la Virgen en el santuario de Fátima, como un acto simbólico de gratitud. Esta narrativa fue aceptada por muchos, pero una considerable parte de los fieles comenzó a cuestionar si realmente todo el contenido del secreto se refería únicamente a ese evento. El problema radicaba en la diferencia entre la visión descrita por Lucía y la interpretación que se ofrecía en el documento oficial. Aunque el atentado contra el Papa era sin duda un acontecimiento significativo, la magnitud de la visión parecía apuntar a algo más amplio y complejo. El simbolismo de una ciudad en ruinas y un mundo devastado por el sufrimiento sugería un escenario apocalíptico que iba más allá del ataque a una sola persona, por muy importante que fuera. Muchos se preguntaron si había una parte del mensaje verbal que la Virgen había confiado a Lucía y que la Iglesia había decidido no divulgar. Esta sospecha se vio reforzada por declaraciones de algunos teólogos y sacerdotes que afirmaban haber tenido acceso al contenido completo del secreto. El cardenal Mario Luigi Ciappi, por ejemplo, declaró que el secreto hacía referencia a una gran apostasía dentro de la Iglesia, un tema que nunca fue mencionado en la versión oficial. Otro punto de controversia fue el hecho de que, en 1960, el Vaticano había generado expectación al anunciar que el secreto sería revelado en esa fecha. Sin embargo, el Papa Juan XXIII decidió mantenerlo en secreto, alegando que su contenido no era relevante para el momento. Esta decisión dejó perplejos a muchos, ya que durante décadas se había creído que el mensaje contenía una advertencia urgente para la humanidad. Con el paso del tiempo, esta falta de claridad originó todo tipo de especulaciones. Algunas personas afirmaron que el secreto podía estar relacionado con la llegada de una tercera guerra mundial, una catástrofe natural de proporciones globales o una gran crisis espiritual en la Iglesia. La demora en la publicación del secreto solo intensificó la percepción de que había algo tan alarmante en el mensaje que las autoridades eclesiásticas preferían mantenerlo oculto. El cardenal Ratzinger, en su comentario teológico sobre el secreto, intentó apaciguar estas especulaciones al afirmar que no se trataba de una película apocalíptica, sino de una llamada a la responsabilidad personal.
La visión, según él, no era una predicción literal de eventos futuros, sino una representación simbólica de las persecuciones que los cristianos enfrentan a lo largo de la historia y de cómo la fe puede vencer, incluso en medio del sufrimiento más extremo. Además, subrayó que el verdadero mensaje de Fátima era un llamado a la conversión, a la oración y a la penitencia, elementos esenciales para contrarrestar el mal en el mundo. Sin embargo, estas palabras no convencieron a todos. Muchos seguían creyendo que había una parte crucial del mensaje que permanecía sin revelar, relacionada con una crisis profunda que afectaría la estructura misma de la Iglesia. Los testimonios de personas cercanas a Lucía dos Santos también alimentaron estas sospechas. Algunos de ellos afirmaron que Lucía había dejado entrever que el secreto se refería a una prueba espiritual que pondría en peligro la fe de millones. Otros señalaron que la falta de detalles específicos en la versión oficial indicaba que había un mensaje verbal que no se había hecho público. Estas teorías han persistido a lo largo de los años, a pesar de las reiteradas declaraciones del Vaticano de que no existe ninguna parte oculta del secreto. Lo que resulta indiscutible es que el tercer secreto, en cualquier interpretación que se le dé, sigue siendo una advertencia poderosa. La visión de un mundo en ruinas, de mártires sacrificados y de la intervención divina, nos recuerda que la batalla entre el bien y el mal es una realidad constante en la historia de la humanidad. El mensaje de Fátima no pretende infundir miedo, sino despertar nuestras conciencias. Es un llamado a mantenernos firmes en la fe, a orar por la Iglesia y a prepararnos espiritualmente para enfrentar las pruebas que puedan venir. La Virgen nos dejó una promesa inquebrantable. Al final, su inmaculado corazón triunfará. Esa es la luz de esperanza que sigue brillando en medio de todas las sombras. A lo largo de los últimos años, el Papa Francisco ha hecho declaraciones que muchos consideran profundamente conectadas con el mensaje de Fátima. Aunque no se ha referido directamente al tercer secreto en todos sus discursos, ciertas afirmaciones sobre las crisis que enfrenta la Iglesia y el mundo han sido interpretadas como ecos del contenido profético revelado en Cova da Iria. Su papado, marcado por un enfoque en la misericordia, la justicia social y la necesidad de reformar el interior de la Iglesia, ha generado un profundo debate entre los fieles. Para algunos, el Papa Francisco es el líder que intenta enfrentar los desafíos profetizados por la Virgen, mientras que otros ven sus advertencias sobre la corrupción, la pérdida de fe y la apostasía como signos de que estamos viviendo los tiempos descritos en Fátima. Desde el inicio de su pontificado en 2013, Francisco ha mostrado una preocupación constante por el estado espiritual del mundo. Ha señalado en repetidas ocasiones que la Iglesia atraviesa una crisis de credibilidad debido a los escándalos de abuso, el alejamiento de los valores cristianos y la falta de coherencia entre el mensaje evangélico y la práctica pastoral. Estas palabras, dichas en diferentes contextos, han sido interpretadas como una referencia implícita al posible contenido no revelado del tercer secreto, aquel que muchos creen que habla de una gran apostasía que comenzaría desde lo más alto de la Iglesia. Francisco ha reconocido públicamente la existencia de lo que él llama el humo de Satanás, una expresión utilizada anteriormente por el Papa Pablo VI para referirse a la confusión espiritual que se había infiltrado en el seno de la Iglesia después del Concilio Vaticano II. En varias homilías y discursos, Francisco ha advertido sobre el peligro de lo que él denomina mundanidad espiritual. Según él, uno de los mayores riesgos para los cristianos en la actualidad es la tentación de conformarse con los valores del mundo, alejándose de la radicalidad del Evangelio. Esta actitud, explica,
puede corroer lentamente la fe y la misión de la Iglesia desde dentro. Un fenómeno que muchos ven como el cumplimiento de las advertencias hechas por la Virgen en 1917. El Papa ha enfatizado que el enemigo más peligroso no siempre es el que ataca desde fuera, sino el que se infiltra en el interior con el propósito de sembrar división, dudas y desesperanza. Este mensaje resuena profundamente con las palabras de algunos teólogos que han señalado que el tercer secreto podría contener una profecía sobre un periodo de pruebas internas sin precedentes para la comunidad de creyentes. Sin embargo, Francisco también ha dejado claro que no todo está perdido. A pesar de los desafíos, insiste en que la misericordia de Dios es más grande que cualquier mal que pueda afectar a la Iglesia o al mundo. El Papa ha hecho un llamado constante a la conversión, destacando que la oración y el arrepentimiento son las armas más poderosas para combatir las fuerzas que buscan destruir la fe. En una de sus alocuciones más recordadas, Francisco afirmó que la Iglesia no necesita hombres perfectos, sino corazones abiertos a la gracia. Esta declaración ha sido vista como una invitación directa a todos los fieles para que no se dejen paralizar por el miedo, sino que se comprometan a vivir su fe con valentía en un mundo cada vez más hostil a los valores cristianos. Otra de las intervenciones papales que ha despertado interés en relación con Fátima es su insistencia en la necesidad de consagrar el mundo al Inmaculado Corazón de María. Aunque este acto se ha realizado en distintas ocasiones a lo largo del siglo XX, Francisco lo reiteró simbólicamente en varias celebraciones marianas. Su devoción a la Virgen es evidente, y en varias ocasiones ha señalado que el papel de María es esencial en estos tiempos de crisis. Durante su visita al santuario de Fátima en 2017, con motivo del centenario de las apariciones, el Papa afirmó que la Virgen sigue velando por la humanidad, invitándonos a refugiarnos bajo su manto protector. No obstante, Francisco no ha estado exento de críticas. Hay quienes lo acusan de estar llevando a cabo una agenda que, en su opinión, no respeta las tradiciones de la Iglesia. Estos sectores sostienen que las reformas y los cambios promovidos por el Papa están generando confusión y dividiendo a los fieles. Algunas voces más extremas llegan incluso a sugerir que él podría ser una figura anunciada en el contexto apocalíptico del tercer secreto. Una afirmación que no solo carece de fundamento, sino que contradice la enseñanza oficial de la Iglesia. Francisco, por su parte, ha respondido a estas críticas con humildad, pidiendo a los creyentes que recen por él y por la unidad de la Iglesia. En este contexto de tensiones y desafíos, las palabras del Papa sobre la esperanza se vuelven cruciales. Insiste en que la historia de la salvación no es una historia de derrotas, sino de victorias, que se consiguen a través del sacrificio, la fe y la entrega incondicional a Dios. En un mundo donde las catástrofes naturales, los conflictos bélicos y la deshumanización parecen ir en aumento, el mensaje de Francisco recuerda que no estamos abandonados. La Virgen María, con sus mensajes de Fátima, nos dejó una guía para afrontar estos tiempos: oración, penitencia y consagración. Es un camino que, según el Papa, puede transformar incluso las circunstancias más desesperadas. La figura de Francisco, entonces, parece estar profundamente ligada a las profecías de Fátima, no porque sea parte del cumplimiento de una catástrofe, sino porque está llamado a ser un pastor que guía a la Iglesia en medio de las tormentas actuales. Sus palabras, sus acciones y sus silencios están cargados de significado para quienes buscan discernir los signos de los tiempos.
Tal vez, en ese sentido, el mensaje de Fátima sigue desarrollándose ante nuestros ojos, invitándonos a confiar en que, pese a todas las pruebas, el triunfo del Inmaculado Corazón es una promesa que no fallará. A lo largo de la historia, diversos santos, místicos y profetas han hablado de un momento crucial en el que la fe sería puesta a prueba como nunca antes. Estos mensajes no solo resuenan con las advertencias dadas por la Virgen María en Fátima, sino que también se alinean con lo que muchos consideran señales de una profunda apostasía, es decir, un abandono masivo de la fe que comenzaría dentro de la misma Iglesia. Este fenómeno, que ha sido discutido en textos proféticos y en revelaciones privadas reconocidas por la Iglesia, parece estar cada vez más presente en los tiempos actuales. La lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, ya no se manifiesta únicamente en las persecuciones externas que han enfrentado los cristianos durante siglos, sino también en una creciente confusión doctrinal y espiritual que amenaza con debilitar las bases mismas de la fe. Desde el mensaje de Fátima, la idea de una gran crisis espiritual ha estado en el centro de muchas interpretaciones del tercer secreto. Algunos testimonios cercanos a Sor Lucía indican que la Virgen habría advertido sobre un período de oscuridad dentro de la Iglesia, un tiempo en el que incluso los pastores, aquellos encargados de guiar al rebaño, serían tentados a abandonar las enseñanzas del Evangelio en favor de ideologías mundanas. Las palabras del cardenal Chapi, quien afirmaba que el tercer secreto hablaba de una apostasía que comenzaría desde la cima de la Iglesia, han sido repetidamente analizadas por estudiosos y fieles que ven en el panorama actual indicios de este cumplimiento. Las divisiones internas, los escándalos que han manchado la reputación del clero y la confusión en torno a cuestiones morales y teológicas han llevado a muchos a preguntarse si estamos viviendo esos tiempos de prueba. La apostasía, según los grandes de la Iglesia, no es un abandono repentino de la fe, sino un proceso lento y progresivo que se infiltra en las almas como una enfermedad espiritual. Empieza con la indiferencia, con el debilitamiento de la vida de oración y con la aceptación de compromisos morales que van en contra de los principios cristianos. Poco a poco, los corazones se endurecen y lo que antes era considerado sagrado comienza a ser visto como obsoleto o irrelevante. Este fenómeno afecta tanto a los fieles laicos como a los mismos líderes eclesiásticos. Las voces proféticas de santos, como Ana Catalina Emmerich, ya hablaban de una época en la que una falsa iglesia surgiría en paralelo a la verdadera, confundiendo a muchos y llevando a las almas a un estado de tibieza y desesperanza. Sin embargo, las advertencias de Fátima no fueron dadas para provocar miedo, sino para alertarnos sobre la importancia de mantenernos firmes en la fe. La Virgen María hizo un llamado claro. El camino para resistir esta gran prueba es la oración, especialmente el rezo del rosario y el refugio en su Inmaculado Corazón. Durante las apariciones, insistió en que solo aquellos que permanezcan unidos a Dios podrán superar las tribulaciones venideras. La lucha no es simplemente contra enemigos visibles, sino contra fuerzas espirituales que buscan destruir la Iglesia desde dentro. Esto, lejos de ser una teoría conspirativa, ha sido reconocido por varios papas, quienes han hablado del misterio de la iniquidad que opera en el mundo. El Papa Francisco ha reiterado en múltiples ocasiones la necesidad de discernir los signos de los tiempos. Ha advertido que uno de los mayores peligros para la Iglesia es caer en la mundanidad espiritual, esa forma sutil de corrupción que se disfraza de modernidad o pragmatismo, pero que en realidad desvía a los creyentes del camino de la verdad.
La Virgen, en su mensaje de Fátima, ya había señalado este riesgo, instando a los fieles a ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores y por la salvación de las almas en peligro. Este sacrificio no es necesariamente físico, sino espiritual. Consiste en vivir una vida de fidelidad a los mandamientos de Dios, a pesar de las tentaciones de un mundo que se burla de los valores cristianos. Los mensajes proféticos relacionados con esta crisis interna también han resaltado el papel de los verdaderos pastores en tiempos de confusión. El pueblo de Dios necesita guías que no tengan miedo de proclamar la verdad, aunque ésta sea impopular o incómoda. Estos pastores, muchas veces perseguidos o silenciados, son una señal de esperanza en medio de las tinieblas. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de santos que defendieron la fe en medio de grandes adversidades. Desde los mártires de los primeros siglos hasta figuras contemporáneas como San Juan Pablo II, quien enfrentó tanto al comunismo como a las corrientes ideológicas que intentaban relativizar la doctrina. Es importante también recordar que la apostasía no es irreversible. La misericordia divina es infinita, y la Virgen María ha prometido que al final su inmaculado corazón triunfará. Esto significa que, aunque la Iglesia vea un periodo de purificación y prueba, no será destruida. Cristo mismo prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Sin embargo, este triunfo requiere nuestra cooperación. Cada cristiano está llamado a ser luz en la oscuridad, a vivir su fe con autenticidad y a ser testigo del amor de Dios en un mundo que ha perdido su rumbo. El mensaje de Fátima sigue vigente porque nos recuerda que la batalla espiritual no es algo abstracto, es una realidad que se manifiesta en nuestras vidas diarias, en las elecciones que hacemos, en las voces que escuchamos y en los caminos que decidimos seguir. La Virgen María, con su advertencia y su promesa, nos ha dado las herramientas para resistir y vencer. Ahora depende de nosotros responder a ese llamado con fe, coraje y esperanza. La Virgen María, con su advertencia y su promesa, nos ha dado las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos que se nos presentan. Sin embargo, depende de nosotros responder a ese llamado con fe, coraje y esperanza. En este mundo lleno de incertidumbre y caos, es vital recordar que la fe no solo se practica en los momentos de paz, sino también en las pruebas más difíciles. La situación global actual, con sus constantes crisis sociales, políticas y espirituales, es un reflejo directo de las advertencias que la Virgen nos dejó hace más de un siglo. La humanidad ha llegado a un punto crítico en el que cada acción, cada decisión, tiene un impacto profundo en el futuro de nuestra sociedad, y la respuesta a esos eventos debe ser guiada por una verdadera renovación espiritual. El mensaje de Fátima, a pesar de las diferentes interpretaciones y controversias sobre su contenido, sigue siendo un llamado urgente a la conversión. La Virgen nos ha recordado, a través de sus palabras, que la lucha contra el mal no es solo externa, en el mundo físico, sino también interna, en el corazón de cada creyente. Esta batalla espiritual es la que verdaderamente marcará el destino de la humanidad. Si el hombre se aparta de Dios, si olvida sus enseñanzas y se deja seducir por las falsas promesas del mundo, entonces la oscuridad tomará control, y las consecuencias de esa separación serán desastrosas. Pero, si nos mantenemos firmes en la fe, si perseveramos en la oración y el sacrificio, Dios, a través de la intercesión de María, nos guiará hacia la luz. La Virgen María en Fátima no solo habló de los peligros inminentes, sino también de la gran oportunidad que tenemos como humanidad, el poder de la conversión. La Virgen no nos mostró el infierno solo para aterrorizarnos, sino para que tomemos conciencia de la gravedad del pecado y su impacto eterno.
Nos dio una visión clara de las consecuencias del pecado mortal, para que, al verla, entendamos cuán crucial es buscar la misericordia divina. Al mismo tiempo, nos brindó la esperanza de que, a través de la oración y la penitencia, podemos cambiar el curso de nuestra vida y del destino de la humanidad. Las oraciones, especialmente el rezo del rosario, fueron indicadas por la Virgen como una de las armas más poderosas para contrarrestar el mal. Es fácil pensar que algo tan sencillo y repetitivo como el rosario no tiene el poder de cambiar el curso de los acontecimientos. Pero la Virgen nos enseñó que la oración constante y sincera es un medio que abre las puertas del cielo, que transforma nuestros corazones y que puede detener los efectos del mal. Cuando oramos, no solo pedimos por nosotros mismos, sino también por la conversión de aquellos que se han alejado de Dios, por la paz del mundo, por la fortaleza espiritual para enfrentar las tribulaciones que están por venir. Esta es una de las razones por las que el rosario sigue siendo una de las devociones más queridas y poderosas para los católicos, porque es la oración de María, a través de la cual nos unimos a su intercesión para obtener la gracia de Dios. El tercer secreto de Fátima, al igual que los otros dos, también nos habla de la importancia de la oración y el sacrificio, pero con una urgencia especial debido a los tiempos en que vivimos. Si bien las palabras de la Virgen fueron reveladas en un contexto histórico muy diferente al que vivimos hoy, la naturaleza de sus mensajes sigue siendo extremadamente relevante. Las advertencias sobre el pecado, la importancia de la consagración a su Inmaculado Corazón y la necesidad de la conversión de los pecadores son más urgentes que nunca. Vivimos en una época en la que muchas ideologías y falsos valores han logrado permear nuestras sociedades y la fe cristiana se encuentra en constante ataque. Las persecuciones a los cristianos no solo ocurren en lugares lejanos, sino que de manera sutil también se manifiestan en las sociedades occidentales, donde las creencias cristianas son vistas con indiferencia y desdén. La indiferencia hacia la fe, la moralidad y la ética cristiana, junto con el relativismo moral y el secularismo, están creando un vacío espiritual peligroso que amenaza la base misma de nuestra civilización. El Papa Francisco ha sido claro en sus advertencias sobre la mundanidad espiritual, que está afectando a la Iglesia y al mundo. Como líder de la Iglesia, ha llamado a todos los fieles a ser más conscientes de esta crisis y a responder con humildad y conversión. Sus palabras y acciones, aunque muchas veces criticadas por algunos sectores, han sido una continuación del llamado que la Virgen hizo en Fátima. Francisco ha insistido en que el mundo necesita de un cambio profundo y que ese cambio solo puede venir a través de un retorno sincero a Dios y a sus mandamientos. En sus discursos, ha subrayado que la Iglesia no necesita hombres perfectos, sino corazones abiertos a la gracia de Dios. Esta declaración refleja la esencia del mensaje de Fátima. La misericordia divina está siempre disponible para quienes se arrepienten y buscan la salvación. La figura de Francisco no es solo relevante en el contexto actual de la Iglesia, sino que también resuena con las profecías de Fátima, en las que la Virgen hizo un llamado a la unidad y a la oración. Francisco ha enfatizado repetidamente la importancia de consagrar el mundo al Inmaculado Corazón de María, algo que se ha hecho en varias ocasiones a lo largo de la historia, pero que sigue siendo necesario en nuestros tiempos. Al igual que en Fátima, la consagración a María es vista como una forma de refugiarse bajo su manto protector y obtener la paz que el mundo no puede ofrecer. Además, Francisco ha sido firme en su insistencia de que la Iglesia debe seguir el ejemplo de la Virgen María, especialmente en tiempos de crisis. Él ha señalado que, si bien los desafíos actuales son grandes, nunca debemos perder la esperanza, porque la promesa de la Virgen sigue siendo vigente.
su inmaculado corazón triunfará. A pesar de las pruebas, la Virgen nos ha asegurado que la batalla final entre el bien y el mal ya tiene un desenlace prometido. El amor de Dios es más fuerte que cualquier mal, y su misericordia siempre prevalecerá si estamos dispuestos a abrir nuestros corazones a Él. Uno de los aspectos más conmovedores del mensaje de Fátima es la llamada a la conversión personal. La Virgen no solo nos pide que recemos por el mundo, sino que cada uno de nosotros haga un esfuerzo consciente por mejorar su propia vida espiritual. En sus apariciones insistió en la necesidad de arrepentirse de los pecados, de vivir una vida de oración constante y de ofrecer sacrificios por la salvación de las almas. Esto nos lleva a reflexionar sobre el papel de cada uno en la construcción de un mundo mejor. No se trata solo de orar por los demás, sino también de examinar nuestra propia vida y buscar un cambio en nuestro corazón. Cada pequeña acción de sacrificio, cada momento de oración sincera, tiene un impacto más profundo de lo que podemos imaginar. Por lo tanto, el mensaje de Fátima sigue siendo un llamado a la conversión y a la acción. La Virgen María nos invita a ser parte activa de la solución a los problemas del mundo, y esa solución pasa por un cambio de corazón. Si respondemos a su llamado con fe, coraje y esperanza, entonces podremos ser testigos del triunfo del Inmaculado Corazón, tal como ella lo prometió. La paz y la conversión que el mundo necesita están al alcance de nuestras manos. Solo debemos ser valientes y fieles al llamado divino que la Virgen nos ha dado. Así que, en este momento crítico de la historia, es crucial que no solo escuchamos el mensaje de Fátima, sino que lo vivimos cada día. La Virgen nos ha mostrado el camino, y depende de nosotros recorrerlo. La batalla espiritual es real, pero también lo es la esperanza y la victoria prometida. Si estamos firmes en nuestra fe, unidos a Dios a través de la oración y el sacrificio, y confiamos en la intercesión de María, podemos estar seguros de que el triunfo final será el de su Inmaculado Corazón. El mensaje de Fátima no es solo una serie de advertencias sobre lo que podría suceder en el futuro. Es un llamado urgente a la conversión y una invitación a un cambio personal y colectivo. La Virgen María nos habló de la importancia de la oración, la penitencia y la fidelidad a Dios, y no lo hizo de una manera que se limitara a un simple acto de devoción. Más bien, nos invitó a convertirnos en verdaderos instrumentos de paz para que podamos ser testigos de un cambio real en el mundo, comenzando con nosotros mismos. La conversión personal es un tema central en las revelaciones de Fátima. No se trata solo de aceptar a Dios en nuestras vidas de manera superficial, sino de permitir que su gracia transforme lo más profundo de nuestro ser. La Virgen nos mostró, a través de las visiones de los pastorcitos, la urgencia de cambiar nuestras vidas para evitar las consecuencias devastadoras del pecado. En la visión del infierno, se nos presentó una imagen desgarradora de las almas que no se arrepienten, sumidas en un mar de fuego, rodeadas por demonios que las atormentan eternamente. Esta visión no es solo una advertencia para los que ya están alejados de Dios, sino un recordatorio para todos de que nuestras acciones tienen un peso eterno. El pecado no solo afecta nuestras vidas aquí y ahora, sino que tiene repercusiones eternas. Es por eso que la Virgen nos urgió a rezar y a hacer sacrificios por la conversión de los pecadores. Esta no es una llamada a una vida de sufrimiento innecesario, sino a un sacrificio consciente y lleno de amor. Los sacrificios, tanto grandes como pequeños, son poderosas oraciones que podemos ofrecer a Dios. Pueden ser sacrificios físicos, como ayunar o renunciar a algo que nos gusta, o pueden ser sacrificios espirituales, como perdonar a quienes nos han hecho daño o ser más generosos con los demás. Estos sacrificios, aunque pequeños,
tienen un impacto profundo en el corazón de Dios y pueden contribuir significativamente a la conversión de aquellos que están lejos de Él. Además, la oración tiene un poder inmenso. La Virgen insistió en la necesidad de rezar el rosario, especialmente por la paz del mundo y la conversión de los pecadores. El rosario es una oración poderosa que une a los fieles en la contemplación de los misterios de la vida de Jesús y María. No es solo una repetición de palabras, sino una forma de entrar en comunión profunda con Dios a través de la intercesión de la Virgen María. A través del rosario podemos pedir por la paz en el mundo, por la protección de las almas, por la unidad de la Iglesia y por la conversión de los corazones endurecidos por el pecado. La oración y el sacrificio son claves para enfrentarnos a los tiempos difíciles que vivimos hoy. La Virgen no vino solo para advertirnos sobre lo que podría suceder, sino para darnos las herramientas necesarias para enfrentarlo. Nos ha dado la oración, el sacrificio y la devoción a su Inmaculado Corazón como medios para superar las pruebas espirituales y físicas que podrían azotar al mundo. Estos elementos nos ofrecen la oportunidad de fortalecer nuestra fe, purificar nuestros corazones y ganar la gracia necesaria para ser testigos de la victoria de Dios sobre el mal. En este sentido, es fundamental que tomemos en serio el llamado de la Virgen a la conversión. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad personal en esta lucha espiritual. Si bien es cierto que vivimos en tiempos difíciles, también es cierto que tenemos el poder, a través de la gracia de Dios, de cambiar el curso de nuestra vida y del mundo que nos rodea. La Virgen, con su amor maternal, nos invita a acercarnos a ella, a pedir su intercesión y a confiar en que, a pesar de las dificultades, su Inmaculado Corazón triunfará. Esta victoria no es solo una victoria futura, sino algo que podemos experimentar en el presente. Al seguir las enseñanzas de la Virgen, al orar con fervor, al hacer sacrificios y al mantenernos firmes en la fe, podemos experimentar la paz interior y la fuerza espiritual necesarias para enfrentar cualquier prueba. La Virgen nos ha mostrado que, a pesar de las tribulaciones, podemos encontrar consuelo y esperanza en su Inmaculado Corazón, y que al final el mal no prevalecerá. Esta promesa de victoria es lo que nos debe dar esperanza, incluso cuando las circunstancias parecen sombrías. La importancia de la consagración al Inmaculado Corazón de María es otro tema esencial en el mensaje de Fátima. Al consagrarnos a ella, nos ponemos bajo su protección y nos unimos a su misión de interceder por la salvación de las almas. La consagración no es solo un acto simbólico, sino un compromiso profundo de vivir según los valores cristianos, de hacer de María nuestra guía espiritual y de confiar en su intercesión. A lo largo de la historia, muchos han experimentado los frutos de esta consagración y han sido testigos de cómo María, como Madre amorosa, los ha protegido y guiado en tiempos de crisis. En un mundo en el que la violencia, la injusticia, el odio y la confusión parecen estar en aumento, la consagración al Inmaculado Corazón de María nos ofrece un refugio seguro. Al entregarnos a ella, nos alejamos de las tentaciones del mundo y nos abrimos a la paz que solo Dios puede ofrecer. La consagración nos ayuda a mantener nuestros corazones firmes en la fe, a resistir las tentaciones y a vivir según el ejemplo de María, quien, a pesar de las pruebas y tribulaciones, siempre confió plenamente en Dios y se dedicó completamente a su voluntad. El mensaje de Fátima también nos llama a un despertar espiritual colectivo. No se trata solo de la conversión individual, sino también de la conversión de la humanidad. La Virgen nos advirtió que si el mundo no se convierte, se avecinan castigos. Aunque este mensaje es duro, también es un acto de amor. La Virgen no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven.
El llamado a la conversión es, por lo tanto, un llamado a la misericordia divina. Dios no quiere castigar a nadie, pero el pecado tiene consecuencias. Si no nos arrepentimos, las consecuencias de nuestras acciones pueden ser devastadoras. Sin embargo, si respondemos al llamado de la Virgen y nos arrepentimos sinceramente, podemos encontrar el perdón de Dios y experimentar una transformación espiritual profunda. El mundo necesita este despertar espiritual más que nunca. Vivimos en una época en la que los valores cristianos están siendo atacados y donde la fe, la moral y la espiritualidad parecen estar perdiendo terreno. El mensaje de Fátima nos recuerda que si bien el mal está presente en el mundo, no estamos solos en esta lucha. La Virgen está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Su inmaculado corazón es un refugio seguro, y si nos mantenemos fieles a ella, podemos estar seguros de que al final la luz prevalecerá sobre la oscuridad. El mensaje de Fátima sigue siendo una llamada a la acción. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que las cosas cambien por sí solas. Debemos tomar responsabilidad por nuestra fe y por el destino espiritual de la humanidad. La conversión, la oración, el sacrificio y la consagración son los medios a través de los cuales podemos contribuir a la victoria de Dios sobre el mal. Y al hacer esto, no solo estaremos contribuyendo al bienestar del mundo, sino también a nuestra propia salvación. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para hacer un cambio profundo en tu vida. No dejes que esta oportunidad se escape. Haz clic en el enlace de la descripción para acceder a más contenidos que te ayudarán a fortalecer tu fe y a prepararte para lo que está por venir. Comparte este mensaje con tus seres queridos y únete a nuestra comunidad de oración y conversión. Juntos podemos resistir lo que se avecina y encontrar la paz en Dios. No esperes más. Tu decisión hoy marcará tu destino eterno.